Aldemar, buenos días para usted, para los integrantes de la mesa de trabajo y todos los amables vivoyentes. Hoy es jueves 7 de diciembre del año 2023. En esta fecha se le rinde homenaje a la Santísima Virgen María con el tradicional alumbrado de las velitas. Bienvenidos a Estado de Derecho y Sociedad. En las últimas horas se ha conocido de boca del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se acordó con las disidencias de la FARC de Iván Mordisco la salida del Ejército Nacional del sector del Plateado en Argelia, Cauca, después de las elecciones. Grave, muy grave para la institucionalidad de la patria, que sea el mismísimo ministro de la Defensa quien acuerde con las disidencias de la FARC sacar al Ejército Nacional. El Ejército Nacional es la fuerza legítima del Estado, una de las fuerzas legítimas del Estado. A las fuerzas militares, particularmente al Ejército, le está entregado por la Constitución Política en el artículo 217 la protección de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional. Esta es la misionalidad de las fuerzas militares y, repito, particularmente del Ejército Nacional. Pero no, el señor ministro no se enteró de esta misionalidad. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es la decisión política de un pueblo de autodeterminarse. ¿Qué es la independencia? No estar sometido a nadie. Aquí la gente del Plateado quedó sometida a la voluntad de la FARC. ¿Qué es la integridad del territorio? Colombia es una república unitaria, pero aquí, en poder de la FARC, el Plateado se convierte en una república independiente. Y lo más grave, ¿dónde está la protección del orden constitucional? Precisamente, el Ejército Nacional protege ese orden establecido en la Constitución Política, donde tiene que proteger la vida, honra, bienes, derechos, libertades de las personas consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. Yo no entiendo cómo el ministro de la Defensa hace este tipo de acuerdos. Además, porque él no está facultado para hacerlos. En gracia de discusión pudiera hacerlo el presidente de la República, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero tampoco pudiera hacerlo de buenas a maneras, porque existe una ley donde le marca unos parámetros al presidente para dialogar con los grupos organizados al margen de la ley. Recordemos que la FARC vivieron un proceso después del año 2016. Algunos se reinsertaron a la vida civil, conformaron su partido político, tienen 10 congresistas. En las elecciones del 29 de octubre participaron, aspirando a gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos. Pero las disidencias de la FARC no pueden participar. Y menos puede el ministro de la Defensa, que es el enlace entre el presidente de la República y las Fuerzas Armadas, llegar a acuerdos con las disidencias de la FARC. Flaco servicio le presta a la patria esta postura del ministro de la Defensa. Aquí en Colombia, en los últimos años, lo que hace que ese ministerio está en poder de civiles, solamente hemos tenido 2 o 3 ministros con berraquera, con sentimiento patrio, con conocimiento. Y ellos fueron los vallecaucanos Rodrigo Lloreda Caicedo y Carlos Holmes Trujillo,
quien falleció siendo ministro de Defensa. También el doctor Juan Carlos Pinzón tuvo algo de fortaleza y de representación habida cuenta que es hijo de un militar. Yo llamo la atención de ustedes, queridos amigos, porque es que no podemos permitir que nuestro Estado social de derecho, consagrado en la Constitución Política de 1991, sea mancillada por el ministro de Defensa, quien cuando se posesionó juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Ministro, rectifique el camino, levante la moral de las tropas, levante la moral del glorioso ejército, el mejor ejército del mundo. No lo humille ante los criminales de la FARC. Buenos días, Dios los bendiga.